Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este pasaje del segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 11, el versículo hoy 21. Queremos reflexionar juntos y vamos a mirar un poco enseguida también nuestro contexto, tanto bíblico, cultural, antropológico, histórico. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer la que le arrojó desde lo alto de la muralla una piedra de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron a la muralla? Entonces dirás, también ha muerto tu servidor Urías el hitita. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí es cuando llegamos al ápice, ¿verdad? O sea, es decir, al clímax de nuestra narración. Y porque justamente cuando Yandere J ellos de Joab, el general, de J junto al rey. Harerajata Yandere la información. Pero angaremos de la situación resultado de la guerra y Catundo Ustayuen por las situaciones que hemos pasado. Hemos tenido bajas, algunos soldados manos a huevo, etcétera, pero y por ahí ciertamente. Y puede ser que él en ese momento reaccione negativamente. Pero donde guillete. La UPB y donde y Argel de entonces vos solamente le vas a decir y recordar, también ha muerto tu servidor Urías, el hitita. Porque hay a lo llevo a cuejina. A lo mundo a cuejina y la carta, la sentencia, para que Joab lo ponga en práctica. Entonces nuestro contexto ahora bíblico es que Joab, obedeciendo el plan de David, porque yo pego la plan de David, le manda la carta y yo donde esté ahí donde más arrecia la situación, y por lo tanto este muchacho, este soldado tiene que morir. Ahora, Joab también muy inteligentemente, como sabe que esa fue la orden del rey, a la olla coge la baja, entonces vos te vas a anticipar ya a la ira del rey. Bueno, que la hiposetería le estamos muy enseguida, recordándole el precedente histórico, la muerte también de Abimelech por una piedra de molino desde la muralla, el Jogma famoso, ¿verdad? Y la mención aquí funciona como argumento preventivo. Este es un argumento preventivo, sí. Fue tácitamente imprudente acercarse a la muralla, pero en esa imprudencia cayó Urías. Ahí pues está el juego. Hoy Boná lo acepta, cierto la herea. Nosotros fuimos imprudentes, pero sabes que en esa imprudencia se cayó Urías, es decir, se murió Urías. Entonces tu siervo Urías subraya de cierta manera la lealtad traicionada y expone la culpa regia encubierta. Ahora sí,
es una lealtad traicionada, le abandonan, le dejan, muere Urias. Pero por otra parte, aquí lo que se está subrayando también es la culpa regia. ¿En qué sentido? Que se está encubriendo, estamos encubriendo un gran pecado, el pecado de David, ¿verdad? Porque supuestamente, pues, humano guerra. Humano guerra. Entonces todo lo demás, desde ese momento ya se va a liberar. Joab maneja entonces la memoria narrativa. El famoso Zahar. Zahar quiere decir recordar. El Zahar, recordar, para recordar la reacción y ver un poco. Y sobre todo, al mirar, podamos controlar. Porque, mando a poner, está recordando cómo sería esa reacción del rey. Emoña adelanta. Diga tú entonces, la peisa de la me vaya a saber qué cosa. Entonces, ustedes tienen que procurar eso, controlar. Es controlar también. Ella es controlada solamente diciéndole que su pedido, el pedido de David, el rey, se ha cumplido. Omanoma Urias. Omanoma Landere Hipotacue, Omanoma ayer. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo se va desarrollando poco a poco, mañana, indúgena, el desarrollo de este versículo 21? Pero detrás de todo esto sigue siendo el plan de David. Un plan ya hecho de Opeisha, de mucha infidelidad con Dios y de mucha infidelidad también con su propio pueblo, con su propia gente. El Melech, cuando explicamos nosotros esa palabra clave, que el Melech era aquel que protege y que le ofrece esa vida divina. Y entonces simplemente aquí el Melech, el que tiene autoridad, Shela se autoridad, Shela manda, sino que dentro de esta autoridad tiene que ser capaz de encaminar y de hacer bien las cosas. Ese es el verdadero Melech, entonces, encaminar y hacer bien las cosas. Y aquí, como él justamente comienza a hacer sus preguntas bastante y cada vez un poquitito más fuerte, entonces ahí se adelanta ya también este mensajero dice, ¿sabe qué? Eso que vos pediste, Joab, también ha muerto tu servidor Urias elitita. Joab entonces, muy inteligentemente, va tramando todo, le envía a un mensajero para que le diga a Pebelañán de rey que tendría que estar cuidando la vida de sus súbditos, acompañar a sus súbditos. Sin embargo, a Pebelañán de todo lo contrario, es el que está tramando la muerte de su propio soldado. Un contexto que ahora nosotros tenemos, queridos amigos, desde lo histórico. Recordemos que estamos en el siglo X, ¿verdad? Antes de Cristo. Estamos con las campañas de Amón. Estas son las ciudades de estado fortificadas que ellos utilizaban, murallas muy altas y también las defensas desde los parapetos. Y claro, se acercaban demasiado a la muralla, que entonces lleva el rayo ya es. Entonces, eso es lo que te quiere mostrar y te quiere enseñar. Eso es lo que el autor sagrado está preocupado aquí en dar a entender. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida, ¿verdad? Con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad?
Con Box disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya.
¿Cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición. Así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 11, el versículo 21 del segundo libro de Samuel.
nos dice así: ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubbaal, una mujer, desde lo alto de la muralla? Le dejó caer encima una piedra de moler y así murió en Tebes. ¿Por qué se acercaron a la muralla? Tú entonces añades: ha muerto también tu siervo Urías el hitita. Queridos amigos, upeamos aquí entonces a David, porque ahí posina en la ira, porque te va a preguntar, esa es la reacción del jefe, pero de Euromandu, mira, que eso que vos pediste, Deres ahí va a llevar y la remondó va a ore, o más no ana Urías, ana ave, Urías ya o más no. Urías el hitita ha muerto y por lo tanto aquí te entregamos, ¿verdad? Te entregamos el pedido con paquete y todo. Bueno, Pepe ya chata entonces, queridos amigos, todo lo que significa esto. Dentro del contexto histórico, nosotros sabemos muy bien que las ciudades-estado fortificadas usaban murallas muy altas, decíamos, ¿verdad? Y era para la defensa de la ciudad y desde los parapetos también acercarse demasiado implicaba quedar bajo el tiro vertical, ¿verdad? Vertical de los arqueros y también de todos los proyectiles que están ahí, queridos amigos. Joab aquí cita a Tebes y a Amalek, Abimelech también, que es el hijo de Jerubbaal. Pero para mostrar que la historia militar de Israel ya advertía sobre ese error. Quiere decir que aquí ya hubo casos, eso era en el libro de los jueces, con ella de ya yo imagino la monarquía, ya estamos, ya yo veo un poquitito más instruidos, ya somos una potencia, ya somos una fuerza dentro de la región, Israel, con David, y por lo tanto en Discatuña deña comete con error con y por eso te va nombrando y te va dando algunos nombres, el de Jerubbaal, el de Abimelech, y todos estos que tienen que ser entendidos y tienen que ser conocidos, por no que ya llegue en el mismo error. Aunque la David la saltó en cólera, esa la peña en boyaitereita lleva. La belleza guay, los parapetos, tiro al blanco y todo y le van a liquidar, ¿verdad? Acá ni no se mueve, muy bate, bueno. Entonces, queridos amigos, en este trasfondo de guerra antiguo, una política de los informes militares es que el mensajero no informa, solo modela la reacción real. Solo entonces aquí, queridos amigos, está modelando de acuerdo y al gusto al paladar ya ella. O sea, se me de información de endusea. Upeare coño que está en cuestión de marketing. Muchas veces con la marketing o me ende el resultado de acuerdo a tu gusto y paladar. Por eso que el evangelio mismo, ¿verdad? Nada de marketing y evangelio. El evangelio es muy duro y después al mismo tiempo te da la sentencia cuando dice: por sus frutos ustedes conocerán el árbol, por sus frutos. Doña mañana en duja ya esa, va la fruto, va el fruto va la llave cogen. Por el fruto ustedes van a conocer al árbol. Ahora, el contexto cultural antropológico, la cultura de honor y vergüenza, hacía de la noticia de derrota parcial un asunto muy delicado. Un asunto muy delicado. Como siempre, ¿verdad? Cualquier error y cualquier cosa negativa lo vuelve muy delicado. El emisario debe proteger el rostro del general y del rey. Sino que tiene que transmitir simplemente lo que sabe y lo que le ha instruido, en este caso el general del ejército, Joab, que le está enviando. Y también, por otra parte, la del mismo rey. Se emplea un ejemplo proverbial, mashal, para normalizar la pérdida. Esto siempre pasa si uno se acerca a la muralla. Esto siempre pasa si uno se acerca a la muralla.
un mashal, una sentencia, ya una palabra ya conocida, ¿verdad? Ha'abeyarekó, otro término, siervo, ebed, en lenguaje de lealtad y de política. Es un lenguaje maravilloso, el ebed, el siervo. Yo soy la sierva del Señor, yo estoy aquí. O sea, me entrego, sé muy bien lo que significa. No es entonces, queridos amigos, una mera esclavitud, porque también ebed significa esclavo, ¿verdad? Pero hay que entender qué clase de esclavitud. O sea, Pablo utiliza, por ejemplo, la palabra someterse. Mujeres, sométanse a su esposo. Pero pea, por ejemplo, ñandé en guana y pojilletere y la ñandé no pea sométanse, porque ya entendé ahí. Una mamá está sometida a su hijo, por ejemplo. ¿Pero por qué? Y porque le ama mucho a su hijo. Hoy cuando mongaruan chupe, oye desvivían la y me muere. Y entonces, entre comillas, ahora entendemos lo que significa, ¿verdad? El ebed, el someterse, el ser esclavo de. Pero todo eso lo hacemos por amor, no por fuerza, no por una cuestión entonces de argelería, sino que por una profunda convicción en el amor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame,
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este miércoles 22 de octubre, a través del apóstol San Pablo, que escribe a los cristianos de Roma, capítulo 6, del 12 al 18. Hermanos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos. Ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino a la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, o sea, del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia? Y así continúa, queridos amigos. Qué interesante como Pablo va haciendo las preguntas que al final de cuentas son preguntas retóricas. Retórica que dice, Ina lleva, ñandela ña responde taina, porque ñande ya icua pona imagina. En la medida en que llamo en que ñande apretu ume catuetella eta cierto la area en haupea peiseiteina. Y por eso primero nos va diciendo, ani oíla pejeyate, y no permitan, ani que na pejeyate, que el pecado reine en sus cuerpos mortales. Primera característica, queridos amigos, que yo pienso que desde pequeño, Maitea lleva peñan de su peñan de abuela entero beteaje iñandé, jamombe uñandeo de chacañandea iñandé. Bueno, arubi peñan la pehuatana, con amba con ala peñan peyapobana, es decir, no permitan que jamás el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo, dice, simplemente a los malos deseos. Porque en el fondo, la ñandella yapoajina es obedecer a los malos deseos que tenemos y que nos vienen desde adentro. Yande yara hoy potaya yesa pe ya yesa cuamia ñaña pon un ñañona y no haya yapo, una guerra sin cuartel le tenemos que hacer al mal. Todo lo que nos lleva al egoísmo, todo lo que nos lleva a la soberbia, todo lo que nos lleva a ser ladrones, corruptos, pocanepo pindado umianya ya pongan la guerra verdaderamente, pero esa guerra comienza desde aquí. Y por eso es que Pablo insiste, peyes esa pea, peyes esa cuanaenas, amigo, porque solamente desde ahí nosotros podemos ser justificados por el Señor. Pidamos esta gracia para nosotros mismos y sobre todo, queridos amigos, para nuestra nación. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, ¿verdad? En el versículo hoy que estamos leyendo es el 21. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubbaal? Una mujer desde lo alto de la muralla le dejó caer encima una piedra de moler y así murió en Tebes. ¿Por qué se acercaron a la muralla? Tú entonces añades, ha muerto también tu siervo Urías el hitita. Queridos amigos, tenemos algunas palabras clave dentro de este versículo 21. Primero, el decir muralla, ¿verdad? Este es el jomá. El jomá quiere decir la muralla, delimitar, proteger, barrera social, ritual, la jomá. Es decir, tiene una acepción bastante más amplia, pero siempre la muralla es como una protección, ¿verdad? Como algo que está ahí delante tuyo de proteger. Te está delimitando una barrera social y ritual. Ahora, en la literatura bíblica, jomá no solo es arquitectura, sino que simboliza frontera de seguridad y orgullo cívico. Frontera de seguridad y orgullo cívico. Ese es el jomá. Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar entender, ¿verdad? Porque esta frontera de seguridad que nosotros tenemos, que nadie, entonces solamente la muralla por la muralla, a ver ladrillo o lo que sea, sino que es una seguridad de la persona, es el orgullo de lo que uno tiene. El orgullo nace por la seguridad que uno tiene de sí mismo. Ahora, la función retórica en este versículo, la jomá, convierte la temeridad en previsible fatalidad. Previsible fatalidad. Quien viola la distancia táctica queda bajo el dominio vertical del defensor. A ver, entonces vamos a poner muralla y llevamos batalla en forma vertical. Bebé. Exegéticamente la muralla está enmascarando el crimen de palacio. Crimen de palacio. Está enmascarando un crimen. Muralla, baluarte, defensa. ¿Entiendes? Está enmascarando. Urías no muere por la muralla, ¿se dan cuenta? Urías no muere por la muralla. Muere por la voluntad del rey. Y aquí, cuando él está diciendo, porque el rey mismo es el que está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubbaal? Una mujer, desde lo alto de la muralla, ¿verdad? Entonces el jomá. A ver, de nuevo, ya encubrirse llega a David, por lo menos en su discurso. Entonces Urías sabemos muy bien que no muere por la cuestión de la muralla, sino que él está muriendo porque lo mandan a él, y hay una deslealtad total con él, tanto del rey, tanto del jefe del ejército Joab, y después también culpa, ¿verdad?, de los mismos compañeros de Urías, porque ellos también reciben la orden, oye, pues no arreceo ver la situación, empecé a pedir para pave, estamos ayudando. Y bueno, queridos amigos, esto nos hace entender muy bien que aquí su muerte es más bien una muerte deseada, mala y votada que el rey, es decir, David. Es el pretexto técnico para blanquear la intención moral. Blanquear la intención moral. Teología de frontera es quebrar límites, trae muerte, respetarlos es lo que te va a guardar la vida, en fin. Todas estas reflexiones que vienen posteriormente. La palabra siervo, que ya estuvimos mirando un poco el ebed, en su morfología, un sustantivo común para el vasallo, es decir, para el esclavo. Palabra siervo. Y bueno, aquí también, queridos amigos, este contexto de siervo, de cortesano, implica lealtad pactada y protección de vida. Ese era el famoso berit, porque uno no se sentía con todas las capacidades
y podemos decir con todo el arsenal bélico, ¿verdad? Entonces yo tengo que confiar en otros. Y por lo tanto, en lo político existe responsabilidad del Señor hacia el siervo. Pero por nada que ver. Apeoye tiene responsabilidad del tendotá, la responsabilidad del Señor, ¿verdad? Del Señor el que está al frente, con respecto a su siervo, porque es una alianza. Por lo tanto, llamar ahora a Urías, tu Ebed, en la parte de guerra, acusa, queridos amigos, silenciosamente a David. Silenciosamente a David. El Señor, que debía custodiar la vida del siervo, maquinó su muerte. Y por eso estábamos diciendo hace rato, ¿verdad?, que cuál es la función específica de este rey. Y es el de dar seguridad y el cuidar la vida de la comunidad, y en este caso mucho más todavía, cuando están en guerra, de sus soldados. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por lo menos 40.000 peregrinos se apostaban esa tarde radiante del 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, para escuchar la tradicional alocución de su santidad Juan Pablo II en audiencia general de los miércoles, que versaba sobre el 90º aniversario de la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII en 1891. Ese día tenía un matiz especial, pues se cumplían 64 años de la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima, y por eso campeaba en la explanada un espíritu festivo amenizado por grupos musicales que formaban parte de las delegaciones que provenían de todo el mundo. De pronto se escuchó una estruendosa ovación que anunciaba la aparición del pontífice a bordo del campero que le servía de papamóvil, y al terminar la primera vuelta, los aplausos y los vivas ensordecedores encubrieron el sonido seco de los 4 disparos que a quemarropa le descerracó un hombre enjuto y de mirada fría llamado Mehmet Ali Akka, quien pretendió escabullirse entre la multitud, pero fue detenido mientras el Papa Juan Pablo II sangraba y se desvanecía con una expresión de beatitud inimaginable en un hombre en esas circunstancias. Un año después, el Santo Padre engarzó en la corona de la Virgen de Fátima la bala que ella desvió para salvarle la vida. Karol Józef Wojtyła, nacido el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia, quedó huérfano a los 9 años y para entonces ya había fallecido su hermana. En 1932 perdió a su hermano mayor y en 1941, cuando ya vivía en Cracovia, su padre, que era suboficial del ejército polaco, murió a manos de los nazis. Hasta ese momento se había destacado como estudiante, deportista, ajedrecista y pretendía estudiar filología en la Universidad de Jagiellonica, pero la invasión alemana lo empujó a trabajar en canteras, en fábricas de productos químicos, y aunque estaba fichado por la Gestapo, logró eludirla refugiándose en una buhardilla. Este encierro reforzó su aplazada vocación religiosa, que hizo efectiva en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, al ingresar al seminario clandestino del cardenal de Cracovia, Stefan Sapieha, quien lo ordenó sacerdote en su propia capilla arzobispal el 1 de noviembre de 1946. Y luego lo envió a estudiar al Pontificio Ateneo Angélico de Roma, en el que obtuvo su doctorado en teología, y retornó a Polonia, en donde estuvo en varias parroquias, ejerció como profesor de teología en el seminario de Cracovia, y también en varias universidades, de las que además fue capellán, a la par
desarrolló una valiente evangelización encubierta debido a la persecución de que era objeto de la Iglesia por el régimen comunista de la posguerra, lo que le mereció el reconocimiento del Papa Pío XII, que en 1958 lo nombró obispo, y en 1964, en pleno Concilio Vaticano II, en el que desempeñó un papel descollante en torno a la libertad religiosa y al ateísmo moderno, Pablo VI lo designó arzobispo de Cracovia, y 3 años más tarde, el mismo Papa lo convirtió a sus 47 años en el cardenal más joven del siglo XX. Tras el breve papado de Juan Pablo I, Karol Wojtyła resultó electo Papa a los 58 años, el 16 de octubre de 1978. Con el nombre de Juan Pablo II, comenzó el tercer pontificado más largo de la historia, después de San Pedro y de Pío IX, y además era el papado de un no italiano, el primero desde Adriano VI en 1522, y además el papado más fructífero, pues a lo largo de sus 27 años que duró, San Juan Pablo II acudió a 129 países en 104 viajes e hizo 144 visitas pastorales dentro de Italia. Redactó 14 encíclicas, creó 232 cardenales, beatificó a 1.340 personas, elevó a los altares a 483 santos, más que todos los canonizados en los 5 siglos precedentes. Sentó las bases de la Iglesia moderna, dándole vuelo al espíritu del Concilio Vaticano II, pero manteniendo intactos los principios milenarios del catolicismo. Enfrentó con denuedo al comunismo y fue determinante en el derrumbe de ese sistema político en 1989, y le alcanzó el tiempo a San Juan Pablo II para escribir varios libros, entre los cuales Cruzando el umbral de la esperanza, Don y Misterio, Tríptico romano, Meditaciones, Memorias e identidad, y el de poesías Levantaos, vamos. A pesar de padecer Parkinson y otras enfermedades derivadas del atentado que sufrió en 1981, San Juan Pablo II se mantuvo estoicamente en la silla de San Pedro hasta su fallecimiento ocurrido el 2 de abril del 2005, y 9 años después fue canonizado por el Papa Francisco. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Pablo II que nos enseñe a soportar con alegría los sufrimientos para la gloria de Dios. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, y vemos con respecto a la manipulación también del informe. Ese es el primer elemento que nosotros podemos recuperar como una enseñanza. Ñande coña manipular la informe cuera. Y en todo sentido, algunas veces uno mira en sentido político o manipulágico, hay todas las informaciones. Nuestro PIB, Nambreo, nuestro PIB, estamos demasiado bien. Después manipulamos también otras informaciones. Nañamombe Upay, doye el oñemondá, doye Paya lleva cuánto nos va a costar como una lucha social, ¿verdad? En cuanto a las deudas como países
estamos endeudados, etcétera, etcétera. Entonces yo que fuera lleva la ñandeo pecha ñamañajina. Y bueno, la gente después no dice la verdad. Nos cuesta. No sé por qué, ¿verdad? No sé por qué. Porque, no sé, queremos figuretear y decir que ñandente mavela los dioses, ñandente mavela ñande valeteraía, ñande la ñanda que me apaga en mi gobierno, nambre voy. ¿Entienden? Entonces, queridos amigos, o si no, que es peor todavía. Y yo pienso que por aquí va la cuestión. Porque queremos robar y seguir robando, y entonces maquillamos, ¿verdad? En cuanto que nosotros vamos, ya hay pistes, y entonces tenemos que, de cierta manera, justificar. Estas pues son las famosas justificaciones. Ya justifica, oye, ya popea, oye, ya po amor. Como yo suelo decir, ¿verdad? Ya por la famosos proyectos. Y ella puede tener hogaponá, ñandero hogaponata, con pero voy millones de puro, da ahí niñas de plata. Pero a nivel de plata, para allí puro plata y para eso, que se podría hacer miles y miles y miles, ¿verdad? Y bien. Pero, oye, ya poco aquí gallinero, y bebé lleva. Entonces, después nos alardeamos, ¿verdad? Como si fuese lo nambreo, y clase de gobierno, allá popea, de ella pues va de la ella puede montar, vean la ella pues, ella aprovecharla de la visa, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. O lo que hiciste es enriquecerte ilícitamente. Areipurú, el poder, ahí está, la manipulación del informe. Manipulación del informe, queridos amigos, lastimosamente es una de las cosas terribles, ¿verdad? Y tremendas que nosotros tenemos en nuestra sociedad, en nuestra vida, en la humanidad, el hombre de por sí, el hombre. Por eso es que Joab aquí está diseñando y está manipulando totalmente. Han imposita que tu estés, ya hasta yo la informe. Bueno, él ahí pone baja porque a mí lo mano peare puede ir a llover como el primer elemento, pero para él va a ser como un veneno, lleva. Y entonces ahora nosotros, cuando vemos esas reacciones, entonces enseguida puede llover el segundo elemento P, curé, en Haisha lleva, entonces le da llover, no. Y dentro de esto que sucedió, también Urías. Pendere era que omanoma, pende hipotaque, pende cártare, mundo, que llevar el upeaje y candejo, aunque ya omanoma, y justamente omanó en esta situación. Entonces ya, se dan cuenta, queridos amigos, utilizamos la manipulación de las informaciones, pero con fines personales. Y fines, podemos decir así, objetivos depravados, con la depravación total, porque estamos aplaudiendo la muerte. Ahora, el precedente también, queridos amigos, como escudo, todo lo precedente como una cuestión de escudo que utilizamos. Por ejemplo, el hecho de aquí se va a citar la idea de Tebes, citar a Tebes, a Abimelech. Todo eso está legitimando una derrota táctica. El precedente. Mirar un poco lo que pasó anteriormente. Entonces, nos está diciendo que una derrota en la táctica, en lo que utilizamos, ya tenemos precedentes anteriores. Y eso es como que te hace despertar y te hace decir, bueno, tenés que mirar un poco en qué contexto vos estabas y cuál era tu responsabilidad, por qué se hizo todo eso, ¿entiendes? Un tercer elemento como conclusión, queridos amigos, es con respecto a los límites tácticos y morales, justamente. La idea de acercarse al Jomá, es decir, a la muralla, fue un error táctico usado para un mal moral mayor. O sea, aquí supuestamente se está haciendo un mal menor, pero lo que nosotros vemos que la consecuencia es un mal moral mayor, porque eso es un asesinato, ¿entiendes? Un mal menor sería que, bueno, tenemos que luchar, tenemos que ir al frente, pero
estas son las bajas, pero aquí pues la intención luego es que se muera esa persona. Y entonces un mal, en realidad este es un mal mayor, porque el otro pues le está haciendo la pregunta, ya la picuamos, ahí la peña embollado, ve morallo, me hago poita vende la flecha, vende yucapata, hoy me ha itado mombota, vende gateye. Entonces ese es un mal mayor lo que ustedes están buscando, para supuestamente suceda un mal menor, porque a mí lo que me interesa es que muera ese hombre, pero sin embargo, ese es el verdadero mal mayor, porque se ya apremedita pama o yupeaguri. Y así podemos entender la dignidad del siervo, es decir, el lenguaje de vasallaje implica protección, no explotación. Protección y no explotación. Y el liderazgo, el líder, el que está al frente, tiene que cuidar, liderar a su pueblo, a su gente. Pero a ver, hablando ya pues ahí no. Y un quinto elemento como enseñanza, queridos amigos, es la memoria que nos desenmascara. La memoria bíblica ilumina siempre la ética, nos hace entender el presente y por lo tanto, recordando el pasado, queridos amigos, nosotros también tenemos que proyectar nuestro presente y nuestro futuro. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.